Hermanos míos, me da mucho gusto poder saludarlos en esta mañana. Gracias a Dios porque nos permite una actividad cúltica más con esa disposición sincera de la Iglesia para rendirle culto a Él, para honrarlo, para vivir la comunión con el Señor Jesucristo, para experimentar la claridad de las razones con las cuales nosotros nos sostenemos en nuestra condición de creyentes firmes y seguros de en quién hemos creído y hacia dónde se debe dirigir nuestra vida. Hoy nuestro culto dominical ha iniciado en un espíritu muy agradable, unas canciones especiales de consagración, ese poder expresarle a Dios el hecho de que nos vemos confrontados, de que reconocemos que a la luz de sus verdades y en la experiencia espiritual de Jesucristo, nosotros estamos viéndonos más honestamente y estamos haciendo reflexiones serias que nos lleven a hacer replanteamientos definitivos para la vida nuestra. Esa canción de cuán profundo es tu amor es una canción que nos llena el corazón de confianza, saber que tenemos un Dios que provee y siempre está buscando soluciones para los grandes problemas nuestros, que podemos descansar seguros en el hecho de que ese amor de Él es un territorio santificador enorme y que es un amor que pertenece a otra dimensión, no es el amor común. Y decirle a Dios que estamos rendidos ante Él. La canción de Bernardo Serrano es una canción hermosa, ese poder uno postrarse ante Dios y decirle: Señor, a donde quieras tú hacer tu voluntad, yo estoy dispuesto en lo que quieras de mi vida para que tu propósito se cumpla. Yo estoy dispuesto. Todo esto, hermanos, está dentro de este espíritu de consagración, este espíritu de identificación objetiva de la demanda profunda de nuestra alma a través de la claridad que se despierta en nosotros por el conocimiento de la santidad de Dios. Les voy a pedir que se dispongan, hermanos, para que hagamos una oración, para que le digamos al Señor que obre, que se exprese, que nos edifique, que nos despierte conciencia de cuántas cosas necesitamos nosotros ordenar adecuadamente en la vida y sobre todo que nos despierte conciencia de este tema que tiene que ver con el gran tema que estamos tratando. Y en esta ocasión nos referiremos al espíritu de santificación en el cual Dios quiere involucrarnos a todos. Vamos a pedir a Dios que intervenga, que obre, que nos despeje la mente, que nos despierte conciencia y que nos ayude a ponernos a la altura de todo esto que se constituye en nuestra práctica espiritual salvadora. Padre eterno, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de estar delante de ti y de participar, Señor, de este culto. Gracias por el privilegio de ser iglesia, de ser parte de esta hermosa congregación, de vivir la plenitud de esta experiencia con una claridad creciente que nos llena el corazón de emoción, nos da mucha felicidad. Sentimos, Señor, que
tú nos ayudas a mantener vigente el gozo y a sustentar la paz con todas estas experiencias espirituales. Gracias, Señor, entonces, porque aquí estás obrando. Ayúdanos a hacer de esta oportunidad de acercamiento a la palabra un tiempo especial de sustentación, de recreación de la vida, de, Señor, poder encontrar las profundas razones por las cuales nosotros debemos permanecer delante de ti en la actitud correcta, en la disposición sincera de nuestro corazón. Bendice entonces esta ocasión de congregación alrededor de la palabra. Bendice la predicación de este día. Dirige, Señor, al siervo tuyo que ministrará a tu pueblo y bendice a tu pueblo con todas las disposiciones anímicas, emocionales, racionales, con todas las condiciones actitudinales para actuar consecuente con la palabra que se recibe. En el nombre glorioso de Jesucristo te doy gracias y, Señor, estoy feliz en este momento de expresar esto como garantía, saber que ya estás haciendo la obra y que estás perfeccionando las condiciones de nuestra vida para la intervención tuya por la palabra. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Estamos hablando de todas esas experiencias que nosotros podemos ir perfeccionando en la medida en que nos acercamos a Dios y tenemos contacto con Él y nos hacemos conscientes de su santidad. Su santidad nos mueve a las cosas más grandes de las disposiciones de nuestro corazón. Hoy vamos a hacer una aplicación de la idea ya orientada hacia nosotros los creyentes, los resultados de la santidad de Dios en la vida de cada uno de los creyentes. La santidad de Dios revelada, hermanos míos, es una invitación, eso es una propuesta de Dios que no se reduce a tener información solamente sobre una cualidad especial de la divinidad, una cualidad que hace parte de la naturaleza de Dios o que define mejor la naturaleza de Dios, sino que es como la oportunidad de asumir nosotros una actitud comprometida, una actitud responsable y que entendamos que esa santidad revelada se nos presenta como un territorio que Dios nos coloca al frente para que nosotros nos dispongamos y tomemos posiciones alrededor de ese espacio territorial, porque es una propuesta de Dios para que nosotros lleguemos allí. Es la santidad revelada, estamos hablando de la santidad revelada. Y si me estoy refiriendo a la santidad revelada, eso nos está indicando que si Dios lo revela, es porque nos invita. Y nos invita a ubicarnos nosotros, establecernos allí para darle validez a la relación nuestra con Él. Y aclaro por qué. Porque es que estoy hablando de la santidad revelada.
Tenemos que decir que una revelación hace que algo que solo atañía a Dios, porque era el único que lo conocía, ¿ya? Los secretos, las cosas íntimas del ser de Dios, de sus planes, de sus disposiciones. Cuando se da la revelación, entonces compromete a los que la reciben, porque Dios los hace partícipes, y esto equivale al hecho de reconocer que Dios los está haciendo responsables. Si Dios revela algo, me revela algo a mí, si Dios le revela algo a la iglesia, Dios está comprometiendo a la iglesia o Dios me está comprometiendo a mí con esa revelación. Recuerden el texto de Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 es un texto que aclara esto que estoy diciendo. Voy a leerlo en esta ocasión en el texto de la Biblia latinoamericana. Y miren lo que dice: las cosas secretas pertenecen a Yahvé. Es decir, lo secreto le corresponde a Él, y como secreto, pues, mal podría Él de alguna forma comprometernos cuando Él se lo ha guardado para Él, porque en su sabiduría Él entiende que no es para nosotros eso que es secreto. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, pero las cosas que nos dio a conocer nos comprometen. Quise leer esta versión por esa expresión. Las cosas que nos dio a conocer nos comprometen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y tenemos que poner en práctica todas las disposiciones de esta ley, que es lo revelado. ¿Ve? Entonces miren ustedes que cuando Dios revela algo, está comprometiendo a las personas con esa revelación. Cuando Dios revela su santidad, hermanos míos, Dios nos está comprometiendo con esa santidad y nos está haciendo una demanda a través de la revelación. Es como cuando alguien le cuenta a uno un secreto y uno le pregunta: ¿y usted por qué me cuenta a mí ese secreto? ¿Qué espera de mí? No, yo de usted no espero nada. Ah, entonces, ¿por qué me lo cuenta? ¿Ya? Porque debe haber una razón para que usted me escoja a mí, para yo saber su secreto. No por simplemente contármelo, se justifica que usted venga y me revele su secreto, porque si me hace partícipe de una cosa íntima suya, tiene que tener una intención para que eso se dé así. Y miren ustedes, hermanos míos, que la realidad de Dios es esa. Dios tiene cosas muy íntimas de Él, cosas que solo están en el fuero de su condición interna de ser, porque nada tienen que ver con los demás. Pero cuando Dios decide hacer partícipe a la humanidad, hacer partícipe a la iglesia de un secreto y lo convierte en revelación, inmediatamente quien recibe la revelación debe entender que el propósito de Dios es comprometer a la persona con esa revelación. En la Biblia, en el Nuevo Testamento,
la Escritura confirma ese principio y lo establece como un mandamiento. El apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, un texto que ya hemos mencionado en un estudio anterior, capítulo 1 de la primera carta de Pedro. También en esta ocasión quiero leer la versión, la Biblia de nuestro pueblo. Dice en el versículo 14, 15 y 16, como hijos obedientes, no vivan de acuerdo con los deseos de antes, cuando vivían en la ignorancia. ¿Ya? Ustedes vivieron ignorantes y entonces estaban viviendo de acuerdo a un patrón que nada tenía que ver con las exigencias de Dios. ¿Ya? Podemos decir la forma de vida de aquellas personas que no han recibido revelación. Hay mucha gente que no ha recibido revelación y se da la libertad de vivir de cualquier manera. Pero dice Pedro, como hijos obedientes, no vivan de acuerdo con los deseos que antes tenían, cuando vivían en la ignorancia. Por el contrario, como el que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su conducta. Sean santos en toda su conducta, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Mal podría exigirnos Dios algo, hablándonos de una idea que se llama santidad, cuando Dios no revela nada, cuando Dios no deja ver nada. Porque la revelación de santidad, de la santidad, no es simplemente decir, es que yo soy santo. Porque lógica sería la pregunta, ¿y en qué consiste eso? ¿Qué es eso? ¿De qué nos estás hablando? No, cuando hablamos de revelación, tiene que ver con experiencias que los creyentes viven delante de Dios. Son condiciones en las que los creyentes van descubriendo realidades de lo divino en la experiencia que se tiene con ellos, y entonces los creyentes van sumando esas realidades y dicen, esto es la santidad de Dios. Y si Dios nos la deja ver, estamos seguros que lo que está buscando de nosotros es un compromiso enorme con esas condiciones que nos deja ver Él de Él. ¿Ya? Fíjese que uno de entrada va entendiendo por qué Pedro le dice a la iglesia, es que ustedes son una nación santa, entre otras cosas. Ustedes son un pueblo que Dios adquirió para que anuncien sus virtudes, es decir, las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando podemos ver con la claridad de la luz divina el detalle de lo que Dios nos revela, nos está comprometiendo Dios con eso que nos revela. De modo que la santidad de Dios revelada debemos asumirla como una invitación, como una propuesta de Dios a meternos en ese territorio para establecer una relación con Él bien definida, a la luz de las razones o de los criterios de todo lo que Él nos da por su revelación.
Por eso tenemos que decir, oigan bien esto que es importantísimo. Por eso tenemos que decir que la santidad es un territorio establecido por Dios para las posibilidades de todo ser humano. De modo que cuando Dios revela su santidad, dice, allí quiero que lleguen todos, porque mi interés es que todos los seres humanos tengan la oportunidad privilegiada de poder orientar, direccionar sus vidas y establecerse en este espacio relacional que se llama santidad. Porque en este ambiente, en este círculo de influencia, de privilegios, que son condiciones que están alrededor de mí, dice Dios, yo quiero que estén todos ellos disfrutando mis garantías, disfrutando el bienestar de todo lo que ellos puedan recibir de mi parte. La santidad es un territorio establecido por Dios. Por tanto, cuando Dios nos revela su santidad, nos está invitando a vivir en ese territorio, a colocarnos nosotros en esas posibilidades existenciales de estar moviéndonos en el espacio donde Dios deja ver el impacto de su poderosa santidad, su particularidad, afectando la vida de los que a Él se acercan. En la expresión del Salmo 24 que hemos mencionado en este estudio, fíjense que todo gira alrededor de precisamente ese tipo de experiencias de las que se hace mención en la Biblia. En el Salmo 24, el salmista está expresando su inquietud que es respondida, de modo que él ahora revela un componente importante de la relación de los hombres en su disposición piadosa delante de Dios. Dice en el versículo 3 del Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es decir, ¿quién podrá entrar al territorio de la santidad? ¿Quién podrá meterse en ese espacio relacional que proporciona la santidad? Dice el salmista, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Miren ustedes que está expresando detalles de unas cualidades que se van a expresar en aquel que esté en el territorio de la santidad. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Un territorio. Fíjense ustedes que la santidad para nosotros es un espacio territorial. ¿Qué quiere decir? Un espacio abierto para que nosotros nos establezcamos en él. Y desde allí entonces comience a operarse todo el proceso de construcción, de estructuración de la vida nuestra. En el Salmo 16, observen ustedes que hace mención de un territorio donde el creyente se ubica en relación con Dios.
Y ese territorio, entonces lo vamos identificando como territorio llamado santidad. ¿Ya? Es decir, usted tiene que llegar a ese lugar apartado por Dios, ese santificado por Dios, establecerse allí y allí establecido comenzar a construir un plan relacional con ese Dios que estará dispuesto a aportar un sinnúmero de recursos de provisión que le alcancen a la persona para mantener su relación con Dios, para justificar esa relación, para disfrutar esa relación. En el Salmo 16, en el versículo 5, dice el salmista con mucho sentido de satisfacción: Jehová es la porción de mi herencia y de mi suerte. La palabra que aparece allí en Reina Valera es y de mi copa. En este caso, la copa se está refiriendo a la bebida que yo debo beber en relación con las condiciones de mi vida. Me toca tomar de esta copa. El Señor Jesucristo le decía a ciertos discípulos: ustedes son capaces de beber la copa que yo voy a beber, y se está refiriendo a las experiencias de dolor y de sufrimiento, y especialmente la tragedia de la muerte. Ellos irresponsablemente le dicen: sí, Señor, nosotros estamos dispuestos a eso. Y sucede que no es una copa de vino dulce, no es una copa agradable. Y a veces hay copas buenas. Y entonces el salmista dice: Jehová es la porción de mi herencia, lo que a mí me correspondió por derecho. Yo no tengo garantías en los bienes materiales. Yo no tengo garantías en las tierras que me heredaron mis padres. Yo no tengo seguridad en los recursos que poseo. El único territorio que considero que me pertenece como derecho por mi convicción es Dios. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Es decir, Jehová es mi destino. Jehová es el espacio donde mis posibilidades existenciales se pueden dar. Y dice: tú sustentas mi suerte. Ya lo está diciendo con la palabra precisa. Es decir, tú garantizas la calidad de condiciones que me vayan a acontecer en la vida. A eso se define como suerte. No está diciendo, no está refiriendo a buena o mala suerte. No se está refiriendo a la suerte para ganar sorteos, para ganar rifas, o suertes para ganarse la lotería. Se está refiriendo es ese destino que me llega. Esas posibilidades de mi vida están circunscritas al territorio de mi Dios. Esa es la porción de mi herencia. Ese es territorio apartado para mí. Y podríamos decir, a la luz de esto que estamos estudiando, ese es el espacio de la santidad que a mí me corresponde y que yo tengo que asumir con toda la responsabilidad que debe asumirla una persona que es creyente y que está seguro que su vida está en las buenas manos de Dios, ¿ya? Y por eso él lo expresa a manera de experiencia, la típica experiencia de ellos. Lo hemos mencionado en otras ocasiones,
la experiencia de ellos en la repartición de la tierra, cosa que ellos aprendieron de los egipcios. Ellos se volvieron buenos agrimensores en el tiempo que estuvieron en el cautiverio en Egipto, porque en Egipto el río Nilo es la fuente de la fertilidad de la tierra. Esa tierra que está metido como en un desierto o tiene desiertos por todos lados, el Nilo es el territorio de fertilidad, de modo que cuando el Nilo crece, invade o inunda todas las tierras vecinas, y cuando comienza a descender en el verano, va dejando una gran cantidad de tierra fertilizada con todo lo que el Nilo trae de las otras regiones del África, y va depositando en sus orillas toda la carga de fertilidad. Los egipcios, cuando el río desciende, entonces hacen el trabajo de volver a repartir la tierra, y se prepararon agrimensores muy avesados y usaban cuerdas para dividir la tierra en porciones casi que iguales para darla a las familias. Y luego de dividir la tierra en los lotes, que eran las finquitas donde la gente iba a hacer sus cultivos, ellos entonces sorteaban los pedazos de lote, y a algunos les tocaba en un lugar muy bueno, a otros les tocaba no en un lugar tan atractivo, y cada año se tenía que hacer ese mismo ejercicio porque el río volvía a inundar y desaparecían todas las fronteras que habían establecido previamente. El salmista está hablando de su experiencia llegados a la tierra de Palestina, cómo ellos, utilizando su experiencia en Egipto, aprendieron a usar cuerdas para lotear las tierras conquistadas y entregarlas por sorteo a las familias. Y por eso el salmista usa la figura para hablar de su experiencia y dice, las cuerdas, es decir, el lote que a mí me correspondió, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Me correspondió un buen lote. Ya en Palestina no era el pedazo de tierra para luego al año siguiente volver a participar del sorteo, sino que era una cosa permanente para las familias. Y dice el salmista, el pedazo de tierra, la finquita o el lote que a mí me entregaron, me quedó en un lugar deleitoso y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es decir, su heredad de Jehová, y a él le tocó por suerte Jehová. Entiendan esa idea hermosa que tiene que ver con la confianza que tiene una persona de saberse propietario de un espacio de relación con Dios, porque nosotros no nos apoderamos de Dios, pero sí conquistamos un territorio de relación. Y ese territorio de relación Dios lo elabora en el gran lote, en la inmensa finca que se llama santidad. Y yo puedo allí heredar algo. Y dice el salmista, esa herencia mía es hermosa porque es que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Ese es un lugar atractivo, agradable. Es mi lugar de comunión con Dios. Es el territorio santo que Dios entonces permitió que me correspondiera a mí en mi relación con Él. Por eso al final del Salmo dice,
me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Miren ustedes que estamos hablando de espacios, de territorios, y el territorio escogido por Dios para nosotros, por el poder de la revelación de la santidad divina, el territorio es su santidad. Por tanto, cuando yo llego a ese espacio que se identifica como santidad, allí Dios establece un vínculo conmigo que resulta agradable, que resulta atractivo, que es mucho mejor que cualquier otro espacio relacional que yo tenga en este mundo, y Dios me lo entrega en la forma de mantener Él el vínculo, un vínculo en el que Él está construyendo mi vida a la altura de su propuesta, pero yo tengo que aceptar ese lugar, y ese lugar tiene una demanda especial de santidad. En la segunda carta a los Corintios en el Nuevo Testamento hay una expresión que tiene que ver con eso, se parece bastante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Cuando el apóstol Pablo le está hablando al pueblo, a la congregación, acerca del tipo de vínculos que establece. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y hablando de eso, él comienza a citar las Escrituras para hacer referencia a la demanda de Dios. Y en el versículo 17 de 2 Corintios 6, dice Dios, en el versículo 16 dice, citando el texto vamos al capítulo 6, versículo 16, ya, citando el texto de la primera carta a los Corintios 3, él dice, Dios dice, en Levítico capítulo 26, versículo 12, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ve? Habitaré y andaré entre ellos, en el ambiente de ellos, me moveré en la esfera de sus espacios sociales serán territorios que me va a permitir a mí moverme con libertad. Y entonces, en el versículo 17, Pablo complementa diciendo, por lo cual, y ahora cita segundo libro de Samuel, capítulo 7, y dice, por lo cual, salid de en medio de ellos, cita Isaías 52, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y dice él, y yo recibiré. Salgan de allí, apártense, no toquen lo inmundo, porque es que yo quiero moverme en medio de ustedes. Yo quiero establecer mi vínculo con ustedes en el territorio en el que ustedes se mueven. Isaías entonces hace la invitación al pueblo para que el pueblo se salga de las esferas de comuniones inadecuadas, especialmente en esa experiencia del regreso del cautiverio y el establecimiento nuevamente en la tierra de Palestina. Isaías les dice a ellos de parte de Dios, salgan
de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo. Y Dios dice, yo los voy a recibir. Tengo un territorio especial para ustedes porque yo voy a habitar en medio de ustedes, porque me voy a mover en el ambiente de ustedes, porque tengo un espacio seguro y ese espacio garantizado es el territorio de la santidad. Y luego Pablo complementa con otra promesa que se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, y el primer libro de Crónicas 17, cuando dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo, que entiende el juego complementario de estas promesas, porque lo usa como una elaboración complementada, tomando una cita y complementándola con otra, dice en el capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, oigan bien, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Esa es nuestra acción, nuestro compromiso. Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, de cosas que tengan que ver con nuestras relaciones en la vida común, en la vida social humana, en la vida de las relaciones en este mundo, y cosas que tengan que ver con nuestra relación con Dios, con lo trascendente, con lo que está más allá. Limpiémonos de todas las cosas que en esas áreas puedan estar contaminándonos, porque debemos, por principio, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Es decir, yo no me voy a encontrar con Dios en un territorio distinto que el de la santidad, y veré yo si termino asumiendo la conducta de una persona que se limpia de todo contaminante para ir al lugar escogido por Dios que se llama santidad y allí permanecer en un vínculo que el salmista expresa, un lugar donde hay plenitud de gozo para siempre. O yo prefiero seguir en esa condición afectada, contaminada, esa condición dañada, esa condición perturbada por tantos factores contaminantes del mundo, de mis relaciones comunes, y nunca poder encontrarme con Dios, nunca poder establecer una relación válida con Dios, y nunca poder decir que Dios está colocándonos en un lugar separado, en un lugar de distinción, y que en ese territorio Él ha prometido bendecirme como solo Él puede bendecir. ¿Ve? Vean ustedes que la santidad es una invitación, es una propuesta de Dios. Eso no es una cosa como para que nosotros hagamos un análisis religioso, teológico, un análisis filosófico y tratemos de entender qué quiere decir la santidad y cómo es la santidad en Dios y en qué consistiría lo que la santidad se puede expresar en los seres humanos. No, eso no es un tema de simple discusión, es un principio que se me coloca al frente y que Dios espera que yo me adhiera a Él y traslade todos mis bienes, es decir, todas las posibilidades de mi vida aquí en este mundo, las traslade a esa tierra que se llama santidad y allá viva para garantizar mi relación con Dios. Porque en tierra extraña Dios no se hace presente en función de las condiciones determinadas por Él,
porque Él ha escogido un lugar donde habitar, donde llegar, donde relacionarse con nosotros. Eso es como una convocatoria, hermanos míos. Es una convocatoria a subir al lugar de encuentro. Lo que sucedía en el Antiguo Testamento con el tabernáculo. ¿Ya? El tabernáculo se llamaba precisamente así, tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque es que Dios les decía, yo me voy a encontrar con ustedes allí. Luego el tabernáculo, que era una tienda que ellos podían trasladar durante su recorrido en la historia del Éxodo, es superado por la construcción del templo cuando ellos ya quedan establecidos y Jerusalén se convierte en la capital del reino. David construye el templo o prepara la construcción del templo que construye Salomón y el templo se convierte en una casa grande de reunión y precisamente pensando en el hecho simbólico de un lugar de encuentro del pueblo con su Dios. El templo lo construyeron en un lugar más alto del resto de la ciudad, en Sión, ¿ya? Como una especie de saliente, lugar alto, en el lugar donde está establecida Jerusalén, porque la idea es que el pueblo suba y que Dios descienda, y que se encuentren en un punto que sea accesible al pueblo y que coloque a Dios en un lugar de honor, no en el lugar común de el resto de espacios relacionales, ¿ya? Solo tenemos que decir que en la experiencia de ellos, el tabernáculo y el templo les servía para encontrarse con Dios en sus ceremonias, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestros templos y en la actividad religiosa, pues venimos al encuentro con Dios. Este otro territorio de encuentro que se llama santidad ya no sería para simples ceremonias religiosas, sino como un territorio de vida permanente, una relación permanente, una relación consistente por el resto de la vida, y por esa razón se supera la idea de un templo físico y se encuentra el pueblo en la posibilidad de construir un territorio permanente de la relación con Dios, un campamento donde Dios va a estar presente y el pueblo va a ubicarse allí también en forma consistente. Es que tenemos que decir que en el programa del lugar de reunión o de encuentro, la idea es que Dios no llega al territorio común de los hombres por la dimensión incomparable de su distinción, porque es que Dios no permite que lo suyo se confunda con lo del mundo. Lo de Él es santo, es decir, sin mezcla, sin contaminación. Por tanto, Dios no establece vínculos en lugares comunes, porque allá todo llega y todo se acepta como normal y todo se acepta como válido, como aceptable. De modo que una persona puede decir, tengo relación con Dios, cuando está mezclando esa relación con Dios con una cantidad de cosas que desdicen de las condiciones excepcionales, puras e incomparables de Dios. Entonces Dios dice, no, yo allá no llego. Entonces les coloco un lugar intermedio. Ustedes entonces me van a encontrar en este lugar, porque a este lugar que se llama santidad, al que yo llego, allí no llega sino
el que acepta la propuesta de vivir como debe ser. Porque es que Dios sabe que el hombre no tiene cómo resistir las dimensiones incomparables de su lugar perfecto. La Biblia dice que Él habita en luz inaccesible que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En esa dimensión perfecta de las condiciones maravillosas de Dios, nosotros no podemos acceder a Él. La luz, como expresión de iluminación, para nosotros se convertiría en factor de barrera, de impedimento, porque nunca podríamos pasar la inmensa luminosidad de la gloria perfecta de Dios. De modo que Dios desciende, y cuando digo desciende, es que establece un territorio posible para Él, ¿ya? Pero que para nosotros sea accesible. Y entonces nosotros subimos allá y Dios desciende a ese lugar y allí nos encontramos. Eso que se hace de encuentro con Dios en ese lugar intermedio entre su incomparable gloria y las condiciones comunes del mundo, y que nosotros lo definimos como santidad, es todo ese proceso que va estableciendo ese sistema de encuentro, de vínculo con Dios, lo reconocemos como la santificación. Somos santificados en la forma de que Dios nos lleva a un lugar donde Él se encuentra con nosotros, pero nosotros llegamos allá libres de todos los factores contaminantes que existen en el mundo común. O sea, no hay relación con Dios en el lugar común. Y por eso el culto con Dios debe ser un culto en el lugar santo. Son cosas que lentamente iremos analizando con detalle para descubrir su inmenso sentido. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me haga culto. Al menos que mi pueblo vaya a 3 días de distancia de Egipto. Es decir, 3 suficiente distancia para que Egipto quede en un lado y el lugar de mi culto quede en otro. En otras palabras, Dios no permite un culto que se haga en el espacio común, en los territorios comunes donde se mezcle todo. Ya, Faraón inicialmente le dice a Moisés, no, ustedes pueden hacer sus ceremonias religiosas acá. Y Moisés dice, no, Dios dice que es en el desierto. Ah, bueno, vayan ustedes los varones. No, Dios dice todo el pueblo. Fíjense ustedes que son cosas claras, cosas claras. Es toda la comunidad de los que hacen el recorrido para ir del lugar común al lugar santo. Y allí aparece el culto, ¿ya? El culto que está más allá de la ceremonia, el culto que no depende del rigor de la ceremonia. No tiene que ver con que sea la más pomposa ceremonia del mundo. El culto que puede ser una cosa muy sencilla, pero es el nivel de distinción que hace la diferencia. Por tanto, es el espacio de santidad lo que hace el culto. Es en un espacio especial de santidad donde nosotros llegamos a hacer el culto, y el culto es de la santidad. Por tanto, es ese proceso de depuración, de limpieza, de desprendimiento, lo que va configurando las características del culto. No es la presencia de un pueblo que llega viviendo en condiciones tan desubicadas, tan absurdas, tan desconocedoras de la demanda de pulcritud exigida por Dios, y que porque llegamos muchos
y hacemos una enorme parranda religiosa, ya con eso estamos diciendo que hemos hecho un extraordinario culto, cuando no hemos hecho ni el más mínimo esfuerzo por ubicarnos seriamente en el territorio de la santidad que Dios nos ha colocado como territorio de garantías, como territorio de posibilidades maravillosas para la vida nuestra. Ya. La santificación entonces es el proceso por el que en su gracia y amor Dios desciende al lugar elegido y el hombre camina, asciende hacia el territorio de encuentro. Que Dios nos vaya dando cada día una visión más objetiva de todo esto. Yo digo, a veces en la ceremonia religiosa, peca por ser tan superficial, ¿no? Porque cuando Dios se iba a manifestar a Israel en Sinaí, la propuesta que Dios le hace a Moisés para todo el pueblo en el libro de Éxodo es una propuesta que tiene que ver con ese ascenso en lo mínimo hacia condiciones de santificación. Dice en el versículo 9 del capítulo 19 de Éxodo: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Hablando de lo que va a hacer él en su revelación en Sinaí, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Imaginen ustedes una demanda de pulcritud, una demanda de limpieza, una exigencia para que el pueblo se apartara a un territorio de condiciones exclusivas para la propuesta de Dios. Dice: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujeres. Es decir, toda intimidad genital en este instante queda prohibida hasta que subamos al lugar de encuentro con Dios. ¿Ya? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego,
y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ya. Vean, hermanos míos, que llegar a Dios, establecer un vínculo con Dios, establecer un contacto directo con Dios, hermanos, es cosa de tomar en serio su santidad. Y Dios exige que nosotros le hagamos el mejor culto a Él, subiendo al lugar de encuentro en un proceso serio de santificación. ¿Ya? Es un proceso de santificación. Vean ustedes que esa santidad así establecida por Dios es aceptada y se apercibe la persona con toda la provisión para lograr perfeccionar la propuesta que Dios hace para el hombre en su interés de salvarlo. Y cuando el hombre se enfrenta a ese plan de ir colocándose con criterio serio, con criterio espiritual, muy serio, muy comprometido, en un plan santificador, para llegar al lugar apartado por Dios, donde llegamos nosotros no siendo perfectos, pero llegando en una condición especial, porque el que apartó el espacio es Dios. No hemos hecho ese ejercicio nosotros, fue Dios que nos invitó. Nosotros le aceptamos la propuesta, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance como Israel lo hizo ante el monte Sinaí, se santificaron. ¿Qué podrían haber hecho ellos? ¿Cuánto logro lograrían? ¿Cuántas cosas perfeccionarían? En toda esa torpeza y limitación de la estructura de ellos, posiblemente muy poquito. Lavaron la ropa, muy afectada por todos los factores contaminantes del desierto. Se dispusieron a crear las mejores condiciones que al alcance de ellos estaba. Lo hicieron por 2 días, de modo que al tercer día ya podían estar frente al monte, en la presencia de Dios, viendo la majestad de Dios, la grandeza de ese acontecimiento. De hecho, ellos estaban asustados, pero estaban seguros, porque estaban guardados en un territorio que ellos lograron, digámoslo así, corresponder al espacio propuesto por Dios, de santificarse por 2 días, de lavar sus ropas, ir con ropa limpia al lugar escogido. Eso tiene un valor espiritual enorme. Entiéndame que no hay que tomarlo solo en lo literal, que tiene sentido también, sino también en el sentido de fondo. Lo más limpio que se pueda, lo mejor ubicado moral y espiritualmente que se pueda, lo más apartado que puedan estar, es decir, lo más santificado posible, porque al lugar que van, el elemento, digámoslo así, dignificador, el territorio que identifica ese lugar se llama santidad. Y en la escasez de la estructura de ellos, pudieron estar en la presencia de Dios. ¿Qué hacemos nosotros frente a esa demanda santificadora para el encuentro con Dios cada vez que nosotros queremos encontrarlo
o nos ubicamos en el plan cúltico? ¿Cuánta preparación hacemos para llegar a ese lugar de encuentro con carácter especial de santidad? ¿Qué tan en serio tomamos el hecho de decir, oye, me voy a preparar para estar allí? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo sacamos de oración para decir, Señor, voy al encuentro contigo? ¿Cuánto hacemos nosotros por depurar los espacios? Que usted no diga que en la noche está haciendo oración sentado en su sofá, viendo la telenovela o viendo la película o viendo el noticiero. Que usted ha apartado el espacio, porque es que Dios dice, apártense, es exclusivo. Yo me encuentro con ustedes en el territorio que yo les he escogido. Háganlo lo mejor posible, dignifiquen ese territorio que les he señalado. No lleguen allí de cualquier manera. ¿Cuánto ha sido el esfuerzo nuestro por acercarnos a Dios en una condición cada vez mejor establecida con carácter santificador? En el texto que leíamos al comienzo del culto, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, voy a leer ese texto en otra versión, la versión de la Biblia de nuestro pueblo. El apóstol Pablo hace propuestas santificadoras a los tesalonicenses, señalándoles cuál es la intención de Dios, qué es lo que Dios de fondo está buscando, qué es lo que Dios está esperando lograr en la vida nuestra cada vez que nosotros nos acercamos a Él, o cada vez que nos hacemos conscientes que estamos en un vínculo, no en un territorio que hemos escogido nosotros, sino un territorio que Dios escogió, que se llama santidad. Capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. ¿Ve? Piensen ustedes que son cosas que nosotros tenemos aquí claras, porque se nos dice, mire, Dios está buscando de ustedes esto más, Dios se agrada de esto, Dios los invita a que lleguen allá, a ese territorio que es el territorio de su agrado, de su satisfacción, que es el territorio del encuentro que Él ha escogido. Ustedes ya viven así, le dice Pablo, ya han alcanzado algo. Sigan haciendo progresos. Aleluya. Sigan progresando, no se conformen. Ya llegaron, consiguieron algunas cosas. Hay que seguir avanzando, porque Él les dice, ya conocen las instrucciones que les dimos en nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Esta es la voluntad de Dios, que sean santos, como dice Reina Valera, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que se abstengan de las inmoralidades sexuales, de cualquier forma de fornicación, ¿ya? De cualquier manera que nosotros practiquemos cosas que pervierten la calidad de nuestro encuentro como personas, o el uso que hacemos de nuestro cuerpo para satisfacer nuestros deseos, porque para allá va esta versión, ¿ya?
Esta es la voluntad de Dios, que sean santos, que se abstengan de las inmoralidades sexuales, que cada uno sepa usar de su cuerpo con respeto sagrado. En Reina Valera dice de su esposa. Y realmente la traducción más ajustada es esta, que cada uno sepa usar de su cuerpo con respeto sagrado, sin dejarse arrastrar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Que en este asunto nadie ofenda o perjudique a su hermano, porque el Señor castiga tales ofensas, como se los hemos dicho e inculcado. Dios no los ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, quien desprecia estas enseñanzas no desprecia a hombre, sino a Dios, que además les dio de su Espíritu Santo, es decir, los proveyó, los llenó de recursos, los capacitó, les dio claridades, les reveló. El apóstol Pablo está diciendo, esto es para tomarlo en serio, esto es para vivirlo como un programa en el que ustedes se comprometen y que cada día están haciendo mejores cosas, han hecho cosas buenas, pero necesitan superarlo. De modo que cada vez que vayan a Dios, hayan dado un paso más certero, más seguro hacia la santidad. Hayan dejado atrás cosas, de modo que su llegada al espacio del encuentro con Dios quede establecido como un culto en el que ustedes no simplemente hacen culto haciendo todo el ceremonial religioso, sino que el culto verdadero es cuando, repito nuevamente, Romanos 12, cuando ustedes presentan sus cuerpos, su vida humana en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto que Dios está esperando de ustedes. Hermanos, llegar de cualquier manera, sin estar haciendo esfuerzos de superación, sin estar perfeccionando condiciones de la vida, eso no produce ningún fruto que valga la pena. Y eso no honra a Dios. Y eso deja mucho que desear de nuestra presunción de culto. Hubo tiempo en nuestra práctica espiritual, hablando de la vida personal de cada uno, en los comienzos de su vida cristiana, que usted se esforzaba enormemente por entender las verdades de Dios y por ir comprometiéndose cada día con la claridad que le estaba llegando, de modo que usted fue convirtiendo ese espacio de revelación en el que usted entraba en una oportunidad de superación, de modo que cada día, cada vez, cada oportunidad que usted llegaba a un culto, llegaba con un nivel de logros espirituales, y eran esos logros los que hacían el culto, eran esos avances de la vida suya, donde usted descubría que con nuevas claridades su vida iba subiendo de nivel en el campo espiritual, en el campo moral, en el campo relacional, y que usted cada vez se sentía más cerca de Dios, más ubicado en el terreno sagrado de la relación con Dios, más comprometido con eso de aceptarle a Dios la propuesta de salir de espacios de contaminación para encontrarse con Él en territorios limpios, territorios renovados. Y ese avance paso a paso, ese logro que a veces era un logro aparentemente insignificante, para usted representaba una enorme superación, porque le estaba dando resultados para interpretar su vida a otro nivel, en otro tipo de estructura, de ubicación espiritual. Por eso quiero decirles, hermanos míos,
No hay encuentro con Dios al margen de la santificación de la vida nuestra, porque la voluntad de Dios, lo que Él está buscando con todo esto que nos propone, con todas las alternativas que nos da en Cristo, con todos los recursos que Él nos aprovisiona para las posibilidades nuestras, lo que Él está buscando es nuestra santificación. Que cada día seamos mejor ubicados en esa condición de personas apartadas y de personas que se distingan, que es un término que analizaremos en una próxima ocasión. Pero que quede claro, hermanos, es una lucha en la que nos estamos superando día a día. Cuando nos acomodamos, cuando nos quedamos quietos, establecidos en un lugar y de allí no avanzamos, no caminamos hacia adelante, necesariamente estamos retrocediendo y cada día vamos a estar más lejos del lugar señalado por Dios para encontrarse con nosotros, que es el lugar llamado santidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sus recursos para ir dándole forma a todo este proceso espiritual de nuestra vida. Porque, hermanos, no hay de otra, no hay de otra. Esto es un trabajo continuo, esto es un nivel de superación continuo, esto es una gran escuela, hermanos, esto es una gran escuela, esto es un camino, como lo entendieron en la iglesia en Asia Menor, en la época en que se usó el término para identificar la estructura social de la iglesia, un camino, y los caminos se andan, los caminos no significan nada cuando no los recorro. Ellos están allí para que yo me mueva por ellos, avanzando y superando los estadios de mi formación y de los estadios del desarrollo de mi vida. Que Dios nos dé la oportunidad de avanzar hoy un poquito más, mañana un poquito más y así sucesivamente. Pónganse de pie, por favor, hermano. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que estamos dispuestos a hacer ese programa establecido como santificación, a llegar al lugar de cita, de encuentro con Él que se llama santidad. Ya iremos descubriendo cosas enormes en ese territorio, porque fuera de allí no hay salvación de Dios. Dios allí es donde salva. Dios allí es donde nos guarda, Dios allí es donde nos cuida. Ese es el territorio que nosotros podríamos definir como el lugar de aquel que habita al abrigo de Dios y que por tanto mora bajo la sombra del Omnipotente. No es cualquier lugar, es un lugar señalado y señalado por Dios. Habremos caminado hacia allá, habremos llegado en las posibilidades de la vida nuestra, estaremos en retroceso o en avanzada, estaremos buscando un campamento cada vez más alto que nos acerque a los lugares privilegiados del encuentro con Dios. Habremos avanzado por todo ese territorio limitado por velos, por barreras, que dicen, usted no puede llegar sino hasta aquí. Habremos avanzado un poquito para ir a un nivel más profundo, donde el encuentro con Dios no solo tenga más sentido, sino que de Él recibamos cosas más grandes, que nos puedan aportar una mejor estructuración de vida, porque de eso depende, de cómo avancemos y dónde lleguemos. Si yo me quedo fuera del campamento, no hay bendición de ninguna especie, pero yo puedo avanzar
y consigo ciertos espacios, pero hay terrenos privilegiados más profundos, más altos, más elaborados, que Dios me invita a que yo los alcance en mi proceso de superación. Espero que usted me haya entendido esta idea y que comencemos a trabajar eso y sigamos trabajando. Han alcanzado algo, pero necesitamos seguir trabajando porque la demanda de Dios no se detiene, porque la capacidad de Dios para aportar no se ha agotado. Dios todavía tiene mucho que darnos. Padre eterno, te damos gracias por todo esto que nos has permitido entender, que nos has permitido mencionar en la enseñanza. Gracias por esta claridad que nos llega a la iglesia. Gracias por la apertura que tiene tu pueblo para recibir esto. Yo estoy seguro, Señor, que estás actuando en la vida de cada uno de mis hermanos y estás determinando en ellos espacios salvadores maravillosos, territorios incomparables de protección y de bendición. Ayuda, Señor, a mi iglesia a entender el valor de la santificación, a entender el valor del territorio sagrado de la santidad. Ayúdanos, Señor, a tomar esto tan en serio que no haya día en que no hagamos avances. Ayúdanos entonces a no resignarnos a estas formas de vivir limitadas, Señor, encerradas en espacios muy estrechos de pocas posibilidades para el perfeccionamiento de nuestra vida. Bendícenos como solo tú lo puedes hacer, ayudándonos a avanzar y llenándonos de recursos en cada ocasión. En el nombre de Jesús el Señor, gracias Padre Santo por todo lo que nos has dado. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Hay que caminar, hay que subir las gradas, hay que ir dejando atrás lo común. En lo común no hay culto a Dios. El culto a Dios es un culto santo. Solo el culto lo dan los que se apartan. Y a eso le está invitando Dios. Dios les bendiga a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca
su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.